Muy buenas noches. Una semana más nos damos cita aquí en el despacho de Pedro Beltrán Abogados para abordar, como cada semana, temas jurídicos que pensamos que son de su interés. Hoy vamos a tratar uno bastante delicado, que preocupa a la sociedad española y que arroja unos datos francamente cada vez más preocupantes. Hablamos del maltrato. Hoy vamos a darles todos los detalles de cómo se puede actuar en caso de que estén sufriendo un maltrato, de cuáles son las consecuencias del mismo, y para ello vamos a contar con los abogados de Pedro Beltrán, como cada semana, y ahora nos acompaña en este momento Cecilia Santangelo, abogada de Pedro Beltrán. ¿Qué tal? Hola, buenas noches, Cecilia. Anabel. Muy bien, bienvenida. Bueno, para empezar, ¿cómo se denuncian los malos tratos? ¿Dónde se pueden denunciar? ¿Cómo se redacta esta denuncia? Porque me imagino que esta es la primera duda que tiene cualquier persona, cualquier mujer o cualquier hombre. No vamos a excluir a los hombres, que también, aunque en un pequeño porcentaje, pero también a veces son víctimas de maltrato. Y por empezar por el principio, Cecilia, ¿dónde podemos denunciar los malos tratos y cómo se redacta esa denuncia? Bueno, Anabel, como tú has dicho, es bastante interesante saberlo. La denuncia se presenta ante la policía, es conveniente redactarla con abogado. ¿Por qué es conveniente redactarla con abogado? Porque al día siguiente se va a celebrar unas diligencias urgentes en las cuales es preceptiva la presencia de abogado, es decir, es obligatorio tener abogado. La denuncia se puede presentar por escrito, como también se puede hacer verbalmente en la comisaría de policía. Si hay testigos, es aconsejable, conveniente y demás llevarlos en la comisaría de policía, no solamente enumerarlos o enunciarlo en tu denuncia. ¿Por qué? Porque en la comisaría de policía va a pasar un filtro de credibilidad, si la denuncia es cierta o no. Entonces, si acompañan, pues da más credibilidad a la denuncia, ¿no? Luego, si se denuncia por malos tratos, de violencia física, hay que acompañar el parte médico donde constan dichas agresiones, obviamente. Y si son agresiones psíquicas, es decir, agresiones verbales, de desprecio, ese tipo de maltrato, se puede acompañar una grabación junto a esta denuncia. Entonces esa es la ventaja. Luego decir también que se puede presentar la denuncia en el juzgado, pero en la policía es mucho más rápido y eficaz. ¿Por qué? Porque en el 99% de los casos la policía detiene al agresor, por tanto es mucho mejor para la víctima, obviamente. O sea que realmente presentarla mejor en la comisaría de policía. Bien, ¿y qué consecuencias tiene una denuncia por maltrato? Bueno, tú no, pero la persona denuncia por malos tratos y cuando se rectifica en la policía esta denuncia de malos tratos, en el 99%, como te dije anteriormente, detienen al agresor. Entonces esto ya por lo menos supone un alejamiento entre la víctima y el agresor. Por disposición judicial, una vez que lo detienen, tiene que pasar a 72 horas a disposición judicial, este es el agresor. ¿Qué pasa? Dependiendo del día y la hora en el que se detenga a la persona, va a estar más o menos tiempo en el calabozo. Depende, si el lunes se le detiene, por ejemplo, por la mañana, lo más probable es que pase a disposición judicial al día siguiente. El día siguiente, claro. En cambio, si se le detiene el lunes por la tarde, no da tiempo a hacer todas las averiguaciones pertinentes. Entonces, ya pasaría a disposición judicial, estaría 2 días en el calabozo, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. En cambio, si lo detienen, por ejemplo, el viernes por la tarde, ya también sigue siendo complicado hacer todas las averiguaciones pertinentes. Pasaría el fin de semana en el calabozo y pasaría a disposición judicial el lunes por la mañana, claro. ¿Y en qué consiste una orden de alejamiento? Bueno, cuando tú vas a presentar la denuncia ante la policía, ya con eso solicitas una orden de alejamiento. Si la policía, cuando procede a detener al agresor, ya está separándote, ¿no? Ya está alejando a la víctima del agresor. Posteriormente, el juez va a dictar una sentencia, o sea, una orden de alejamiento, perdón, en el cual impida al agresor acercarse a la víctima a unos 500 metros, ¿vale?, de distancia, y esta orden va a estar alrededor de 1 año o 2 años, más bien 2 años, claro, más bien 2 años de vigor que 1. También comentarte que si incumple esta orden de alejamiento, está cometiendo uno de los delitos más graves que se puede cometer, porque ya con esto podría entrar en prisión. Sí. ¿Por qué? Porque ha cometido ya un delito, o sea, ha cometido 2 delitos, el primero el del maltrato y el segundo el del incumplimiento de la orden de alejamiento. Quebrantar la orden de alejamiento. Claro. O sea, que entraría en prisión, es un delito grave, habría que tener cuidado con esto. Bien, ¿y qué ocurre, Cecilia, si la denuncia se produce en mitad de un proceso de divorcio? Bueno, ¿qué efectos tiene? Tengo que decirte en cuanto a esa pregunta que el gobierno les da obviamente una protección distinta a las mujeres maltratadas, ¿no?
¿Esta protección qué es? Que en un plazo de 24 horas, es decir, al día siguiente se le concede el divorcio, ¿vale? La custodia de los hijos, ¿vale? La vivienda conyugal también, a la madre, obviamente. O sea, bueno, la verdad es que es una ventaja y una gran protección para las maltratadas, las personas que son víctimas de maltrato. ¿Qué está sucediendo en la práctica? Que mucha gente, muchas mujeres o personas que quieren conseguir el divorcio de una manera mucho más rápida y quedarse con todo. Y quedarse con la custodia de los hijos y por lo menos la vivienda conyugal, claro, ponen una denuncia falsa. Bueno, esa es la ventaja que ven más rápida, la vía más rápida que ven. A mí me da sinceramente lástima porque es una protección que se le está dando realmente a las mujeres maltratadas, ¿no? Pero bueno, perjudica el proceso, obviamente. Muy bien, gracias Cecilia por aclararnos estos puntos que constituyen lo que es el inicio, el primer momento, quizá el más difícil de superar para una mujer que está sufriendo maltrato. Gracias. Muchas gracias, tía Noel. Lo apuntábamos al principio, son un pequeño porcentaje, pero existen también los casos de maltrato de mujeres hacia hombres. Vamos a abordar también esta cuestión, lo vamos a hacer con Asunción Valero, abogada de Pedro Beltrán Abogados. ¿Qué tal? Buenas noches, Asunción. Anabel. Buenas noches. ¿Hay hombres maltratados por mujeres? ¿Se os dan estos casos? Bueno, como tú bien has dicho, es bastante difícil encontrarnos un caso en el que un hombre denuncie por maltratos. Estamos hablando de maltratos físicos. Son casos bastante excepcionales y muy puntuales. Sí que se puede dar algún maltrato psicológico, quizás amenazas por parte de una mujer a un hombre, pero como ya te digo, es bastante difícil. Entre otras cosas, bueno, se puede dar, por ejemplo, una mujer que ha sido abandonada o que tiene cierto rencor. En este caso sí, ¿no? Pero realmente es bastante complicado. O sea, en la práctica, el maltrato físico propiamente dicho de una mujer a un hombre es que es complicado, o sea, es difícil, como bien sabrás. Bien, ¿y cuál es el proceso en caso de que se produzca este maltrato de mujeres hacia hombres? Claro. Bueno, realmente los juzgados de violencia se llaman precisamente juzgados de violencia contra la mujer. Partimos de la base de que no van a tramitar una denuncia de maltrato de un hombre. O sea, un hombre no puede acudir a ese tipo de juzgados y denunciar que ha sido maltratado. Tiene que acudir a otra vía, a una vía mucho más larga. Tiene que presentar una denuncia, como ha dicho antes mi compañera Cecilia, presenta una denuncia en un juzgado de instrucción, por ejemplo, en la comisaría, y tiene un trámite mucho más lento. También puede obtener una orden de alejamiento y todo esto, pero ya te digo, es mucho más lento. No tiene esa protección y esa velocidad que tiene la mujer. Pero esto es un poco injusto, ¿no? Sí. Porque aunque sea un pequeño porcentaje, el de los hombres que sufren maltrato por parte de sus mujeres, que también igual, bueno, pues a la hora de denunciar les frena un poco ese miedo a reconocer que están siendo maltratados por una mujer, influyen muchos factores, ¿no? Exactamente, en la práctica es cierto que el volumen es del maltrato el hombre hacia la mujer, pero bueno, un hombre que se siente maltratado, aunque sea por coacciones o amenazas o psicológicamente, no puede acudir a este trámite tan rápido, digamos, tiene otra vía, o sea, no está amparado con esta situación. O sea, yo entiendo que lo que más abunda es el hombre contra la mujer, pero bueno, el hombre en este sentido estaría desamparado, porque su trámite sería mucho más lento y por lo tanto tiene una protección diferente. Claro, claro, a hechos iguales en realidad. ¿Ha habido algún pronunciamiento del Tribunal Constitucional en relación a este asunto? Sí, de hecho, bueno, en 2005, Anabel, salió la ley de violencia de género que modificó el Código Penal y entonces en este sentido se han planteado cuestiones de inconstitucionalidad a lo que el Constitucional, nuestro Tribunal Constitucional, digamos que se ha pronunciado en este sentido. Te lo voy a resumir claramente. Ante un acto o una agresión, me gusta mucho la palabra agresión, ante un acto, digamos, leve, una amenaza, si el agresor es un hombre, es un varón, se considera delito. Sin embargo, ante esa misma amenaza, ante esa misma agresión, si la comete, es leve, estamos hablando de leve, si la comete una mujer, es falta. Claro. O sea, ahí estamos viendo la diferencia, tanto en la forma de sancionar, o sea, en la pena, si es un varón, si el agresor es un varón o una mujer, tanto como en el procedimiento. Efectivamente hay una desigualdad, eso es así. Bueno, esa discriminación positiva de la que se habla, claro. En este caso, bueno, pues no es tan positiva. Es que como ha dicho también mi compañera de antes, Cecilia, una mujer que presenta una denuncia, prácticamente, bueno, en 24 horas obtiene las medidas de divorcio, estamos hablando de custodia, si existen hijos, pensión alimenticia, obtiene la orden de alejamiento y aparte que el hombre va directamente al calabozo, es que eso es así, unas diligencias urgentes, se llama a declarar, digamos, a las partes implicadas y si hay testigos también, conviene, y en 24 horas se soluciona todo.
Bien, pues nos queda claro cuál es ese tratamiento de la justicia a los hombres que son maltratados y que denuncian, y cuál es hacia las mujeres. Bueno, la verdad es que sí que existe aquí una diferencia notable. Sí, gracias, sí. Asunción. A ti, Anabel. Gracias una vez Buenas noches. más. Cuando las autoridades estatales hacen públicas las cifras de maltrato, nos damos cuenta de que un elevado porcentaje, o al menos un porcentaje muy importante, son de extranjeros. Vamos a hablar de esta cuestión hoy con Victoria Yarmoluk. Ella también es abogada de Pedro Beltrán Abogados. Victoria, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Por venir. Buenas noches. ¿Son frecuentes los casos de maltrato entre extranjeros? Sí, Anabel, bastante. El 45% de las víctimas mortales a nivel nacional son extranjeras, y en proporción el número de denuncias presentadas por maltrato es, como puedes imaginar, aún más elevado. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, en Alicante residen muchísimos extranjeros. Además, hay mujeres que vienen de ciertas culturas donde el maltrato todavía está más asentado, lo ven algo más normal. Entonces, claro, cuando vienen a Alicante, la vida es diferente, y también se dan cuenta de que por cualquier discusión, cualquier pelea, pueden denunciarlo, y lo hacen. El problema práctico de esto es que luego, claro, para estas culturas, también para estas mujeres, el divorcio es mucho más complicado. Son personas mucho más conservadoras. Entonces, ¿qué hacen? Vuelven a convivir con sus parejas, teniendo una orden de alejamiento, teniendo ya todas las medidas. En este sentido es una cuestión bastante delicada. También notamos la presencia de los extranjeros en los famosos cursos de reeducación, que son de asistencia obligatoria para los hombres condenados, que tienen que hacer un curso para aprender a portarse mejor con las mujeres, a no volver a delinquir. Y allí también acuden muchísimos traductores, porque hay muchísimos extranjeros, además de todo tipo. Hay mayores, hay hombres jóvenes, hay hombres jubilados, hay de todo. Y también para destacar también la importancia de la Ley de Violencia de Género, pues esta ley otorga muchísimas facilidades, muchísimos derechos económicos, laborales a las mujeres maltratadas. Mujeres extranjeras que se encuentran en una situación irregular pueden solicitar la tarjeta de residencia solamente teniendo la orden de protección, ni siquiera la sentencia. Tú puedes solicitarlo. Te dan también derechos económicos en el sentido de ayudas económicas, ayudas para cambiar la residencia, de todo tipo, contratos laborales bonificados. En fin, es una ley bastante atractiva como para las españolas y como no, para las mujeres extranjeras. ¿Y en qué porcentaje? Hablábamos antes de denuncias falsas. A veces, pues quizá el que haya tantas facilidades y que haya un trato tan preferente para la mujer en este caso, pues provoca precisamente esto, que haya denuncias falsas, un cierto abuso, efectivamente. ¿En qué porcentaje son falsas las denuncias que se presentan por maltrato? Anabel, es difícil hablar de esta cuestión porque los datos de las estadísticas varían mucho. Los datos del Consejo General del Poder Judicial dicen que 1 de cada 650 denuncias es falsa, pero sinceramente creo que es un dato que no sea muy correcto, porque por otra parte dicen que cerca del 50% de las sentencias son absolutorias. Aquí tenemos que tener cuidado también, porque una sentencia absolutoria no quiere decir que la denuncia haya sido falsa. Aquí el problema de que también se quejan muchas mujeres es que, como los hechos ocurren en la intimidad del hogar, es muy difícil probar estos hechos. El maltrato físico, como decían mis compañeras antes, sí que es más fácil de probar, pero el maltrato psíquico, las amenazas, las intimidaciones son bastante más difíciles. Otra cosa que pasa es que las mujeres a veces, las maltratadas, ¿no? Estamos hablando de mujeres maltratadas de verdad, cuando acuden al juzgado y tienen que declarar, les entra tanto miedo, tanta preocupación, porque realmente lo pasan tan mal, que ni siquiera son capaces de declarar fehacientemente. Se les olvidan cosas, dicen contradicciones. En estos casos, evidentemente, el juez no puede condenar al hombre. O sea, quiero decir, hay que tener cuidado en los dos extremos. Una sentencia absolutoria no tiene que ser que proviene de una denuncia falsa, y al revés, hay denuncias falsas que sí que, a lo mejor, por tener una prueba que no es muy contundente, pero que sí que está ahí, pues hay que condenar. Es una cuestión bastante complicada. ¿Y cuáles son las consecuencias de una sentencia absolutoria?
Sí, Anabel, una sentencia absolutoria, pues que habiendo pasado el proceso judicial, que suele ser también bastante largo, quiero decir, la investigación, las medidas cautelares, como han dicho mis compañeras, son muy rápidas. En 24 horas, evidentemente, obtienes las medidas más importantes, ¿no? La mujer. Pero el proceso de investigación suele ser bastante largo. Cuando ya por fin el hombre pues, se absuelve, hay que tener en cuenta que todo lo anterior ya está hecho. O sea, el hombre se ha ido de la vivienda, ha estado pagando la pensión, la guarda y custodia de los hijos normalmente se atribuye a la mujer, o sea que tendría que instar la modificación. Quiero decir, aunque esté absuelto, todo el proceso está, entre comillas, está hecho. Habría que volver a instar la modificación de medidas. El juzgado sigue siendo competente, el de violencia sobre la mujer, que también te da una cierta, por decir, influencia ya en el asunto de yo presento una denuncia que proviene del juzgado de violencia de la mujer, perdón, una modificación de medidas. O sea que esto hay que tenerlo en cuenta, aunque sea una sentencia absolutoria, a veces ya ha tenido sus efectos negativos. Y sobre todo el estigma social también sobre el hombre que puede... Claro, claro. Muy bien, Victoria, pues muchísimas gracias por aclararnos esta parte en concreto del tema que nos ocupa hoy en este programa El Maltrato. Gracias. Gracias, Anabel. Pues saben ustedes que siempre en el tramo final de nuestro programa es Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados y quien dirige este despacho, quien nos ofrece las respuestas, las últimas respuestas al tema que se aborda cada día. Pedro, ¿qué tal? Muy bien, Buenas Anabel, noches. muchas gracias por venir una vez más. Gracias. Bueno, antes de continuar con el tema que nos ocupa hoy, me gustaría hacer un pequeño inciso para que nos hables de esa nueva iniciativa, ese nuevo torneo de ajedrez infantil que ya tuvo una gran repercusión, una gran relevancia, un gran éxito en la anterior edición. Volvemos de nuevo con este torneo de ajedrez, ¿no, Pedro? Sí, hicimos uno aquí en el despacho, en nuestras instalaciones. Se apuntaron 140 niños, con lo cual quedó un poquito comprimido. Por eso en esta ocasión lo vamos a hacer fuera del despacho. Amablemente el Hotel Almirante de la Playa de San Juan ha cedido sus instalaciones al Club de Ajedrez Alicante para hacer este torneo y es un torneo específicamente para niños. Menos de 8 años, cualquier niño que tenga menos de 8 años puede jugar. Hasta menos de 16, cualquier categoría dentro de estos. Animamos a todos los padres que sepan mover las fichas a sus hijos, que los lleven porque pasarán un día estupendo. Domingo, día 10 de noviembre a las 10 de la mañana, Hotel Almirante, Playa de San Juan. Más información en Club de Ajedrez de Alicante, a través de Google, Club de Ajedrez de Alicante. Se pueden hacer las inscripciones y que vengan porque será una jornada estupenda y mucho mejor que estar con las videoconsolas o la televisión. Seguro que sí. Pues iremos recordándolo en sucesivas intervenciones, en sucesivas apariciones para que todo el mundo lo tenga claro y yo creo que va a ser un éxito como la vez anterior, Pedro. Pues esperamos que sí. Seguimos hablando de maltrato y en este caso a mí me gustaría trasladarte la inquietud de muchas mujeres que sí que están por la labor de denunciar frente a otras que quizá se encuentran con barreras para denunciar o barreras que incluso a veces ellas mismas se ponen, pero estamos muy acostumbrados los periodistas a escuchar ese término de tolerancia cero. Pero ¿realmente la justicia está actuando para que haya tolerancia cero? Es decir, cuando hay un empujón, cuando hay una mala palabra, cuando hay una bofetada y no hay testigos y no hay pruebas de ello, ¿la justicia está condenando o está absolviendo al agresor? La justicia está actuando con tolerancia cero y más que menos cero, menos 50 grados bajo cero diría, porque realmente está actuando con total contundencia. No hay nada que funcione mejor en este país que este sistema de la violencia de género y de los juzgados de violencia contra la mujer, porque ese es el nombre, se llama Juzgado de Violencia contra la Mujer. Digo que no hay nada que funcione mejor en la justicia porque no hay nada más rápido. Como han dicho ya mis compañeras, pero me gustaría insistir sobre el tema, se presenta la denuncia y en 24 horas ya se han obtenido las medidas de divorcio. En 24 horas esa mujer que ha presentado la denuncia está divorciada. No es que se pueda volver a casar porque las medidas son cautelares, pero ya tiene medidas de divorcio. ¿Qué quiere decir? Que tiene la custodia de los hijos, que tiene la vivienda y que tiene una pensión. Todo eso en 24 horas, máximo 48 horas, no más. Si están actuando bien o no los tribunales, si hay pruebas o no, pero si es que las
mujeres están denunciando cuando denuncian bien. Hace falta denunciar bien. Por denunciar bien, ¿qué quiero decir? Primero ir a un buen despacho de abogados como este y entonces ya les vamos a tratar adecuadamente y vamos a saber ganarles el juicio. Se puede ir a un abogado de oficio también, pero lógicamente el resultado no va a ser el mismo. Y por supuesto hay otros excelentes despachos de abogados en España que les pueden atender muy bien. Presentar una denuncia correctamente hecha. Y luego yo recomiendo siempre a las mujeres que graben, eso es fundamental. Es decir, tú me has hablado antes de un insulto, un empujón, bueno, el empujón suele ir acompañado de palabras también. Yo no hablo de grabar en vídeo, eso ya es un poquito más sofisticado, pero los teléfonos actuales tienen mecanismos de grabación de voz bastante sencillos de manejar, entonces se graba una conversación y a partir de ahí ya está la prueba. ¿Qué se hace cuando la mujer quiere librarse del marido, digamos, este marido que no aguanto, a ver si me lo quito de en medio rápido, y además de paso me quedo la casa, la pensión y los niños? Pues entonces se va y se presenta una denuncia con una grabación. ¿Cómo conseguir la grabación? Pues a veces basta provocar, es lo que hacen muchas mujeres, es decir, provocan porque ellas saben que están grabando, el hombre no sabe que le están grabando. Entonces, si han tenido antes una discusión fuerte y ella ha gritado, ese trozo no se graba. Se graba el trozo en el que grita el hombre y en ese trozo, mientras estás grabando, ella asume una postura mucho más sumisa o suave, digamos, sin gritar, y provoca al otro para que siga gritando y siga insultando, con 2 o 3 insultos o 1. Es suficiente, una grabación de 1 o 2 minutos es más que suficiente, ya tiene bastante. Va a un buen despacho de abogados, como este, presenta la denuncia en la policía, y a continuación el hombre automáticamente está detenido. 99% de los casos se produce la detención, lo cual va la policía, detiene, te llevan al calabozo, está en el calabozo el hombre, pues como ha dicho mi compañera Cecilia antes, entre 1 y 3 días, el tiempo medio suele ser 2 días de estancia en el calabozo, y pasa a disposición judicial, detenido, esposado, y se celebran unas diligencias urgentes, que no un juicio, porque no hay juicio. La gente habla de juicio, no. El divorcio se obtiene sin juicio. Diligencias urgentes quiere decir simplemente que declara la denunciante, declara el denunciado, que es siempre el hombre, siempre es el hombre, no es al revés, y declaran los testigos, en su caso si los hay. Si hay grabación, como en muchos casos hay grabación, se escucha la grabación y automáticamente el hombre lo ponen en libertad, sí, le quitan sus esposas al final del acto, pero la mujer sale de allí con la sentencia ese mismo día. Se resuelve sobre todos los puntos en una resolución in voce que se notifica a las partes por escrito, porque no necesitan 5.000 folios como en la sentencia del caso Malaya, no, en un folio, simplemente porque tampoco hace falta escribir mucho más, que se han acreditado los hechos, resumen, la vivienda para la mujer, la custodia de los hijos para la mujer y pensión tanto. Luego sigue el proceso, continúa el proceso, pero ya están las medidas, es decir, esas medidas no se van a modificar. Yo no conozco ningún caso en que se haya modificado. Incluso conozco casos en que ha reclamado la custodia el hombre, la prueba pericial psicológica del juzgado ha sido favorable al hombre y ha dicho que era más conveniente que tuviera la custodia el hombre que la mujer, pero estamos en violencia de género. Por tanto, no. Y cuando hablamos de violencia de género es un saco muy amplio, es decir, que no es solo el maltrato físico, que por supuesto debería ser tratado con gran dureza, sino es una amenaza leve, un insulto, cualquier cosa. Se ha dado a las mujeres un arma tremenda, que se está ejerciendo muchísimo por ellas. Y es verdad que hay sentencias absolutorias, pero perdón, sentencias. Esto es un matiz muy importante. Sentencias cuando ya se ha desarrollado todo el proceso y hemos llegado a juicio. Pero mientras tanto las medidas de divorcio ya están dictadas. Y además, lo absurdo del tema es que esa sentencia absolutoria no afecta a las medidas de divorcio. Esas medidas de divorcio son teóricamente por 30 días, dice la ley, pero aquí no se aplica así. En la práctica son 30 días, que se prorrogan por 30 días, y las medidas cautelares se quedan como medidas de divorcio siempre, insisto, aunque haya prueba pericial psicológica en contra de la mujer. Tiene que ser ya en los casos extremos de alcoholismo, drogodependencia, y lo están utilizando las mujeres también para saltarse la custodia compartida, porque hoy en la Comunidad Valenciana el régimen vigente es la custodia compartida.
No, perdona, todo el mundo, salvo los casos de violencia de género. Pero insisto que violencia de género incluye amenazas leves, coacciones leves, maltrato psicológico leve. Todo lo leve de una mujer hacia un hombre es delito. Como ha dicho antes mi compañera Asunción, el Tribunal Constitucional, formado por políticos, no nos olvidemos que su presidente ha sido militante del PP, y no son jueces, son políticos los que integran ese tribunal, ha dicho que la ley de violencia de género española es constitucional. Y por tanto, si un hombre insulta a una mujer, eso es una falta, se queda en nada, en un diploma, digamos, nada, una mínima multa, o ni eso. Si una mujer, si al revés, si el insulto, el insulto de una mujer a un hombre, el de un hombre a una mujer es al revés, ese sí que es delito y por tanto automáticamente entra en vigor todo el mecanismo que hemos establecido en este país, que desde luego es privilegiado para las mujeres, porque les han dado un arma rotunda para conseguir el divorcio en 24 horas. 24 horas yo estoy divorciado y ya el hombre fuera de la casa y además con el añadido de una orden de alejamiento. La orden de alejamiento es automática, es decir, en todos los casos se da, no es ni siquiera discrecional, si existe cualquier indicio automáticamente se da y la orden de alejamiento dura 2 años. Durante 2 años ese hombre no puede acercarse a su mujer y es grave incumplir una orden de alejamiento. Ha habido un caso reciente en donde un hombre de estos tontos que siguen enamorados de la mujer a pesar de que les ha metido en el calabozo y todas esas cosas, pues le mandó un ramo de flores a su mujer pendente la orden de alejamiento. Pues bien, le han condenado por el primer delito, que era el de violencia de género, por unas amenazas grabadas en una conversación, unos insultos más que unas amenazas. Lo que pasa es que se califica jurídicamente como amenazas. Y luego le han condenado por quebrantar la orden de alejamiento al mandar el ramo de flores. Sí. La mujer expresó su agradecimiento por el ramo presentando una nueva denuncia en la policía, que es una buena forma de agradecer los hechos. Y entonces, pues de esa forma, ahora está ingresado en prisión por los 2 delitos, porque en el primero tenía remisión condicional, es decir, que le habían dado un tiempo para portarse bien y ingresar en prisión, pero como no se ha portado bien al mandar el ramo, pues se ha ingresado por ese y por el envío del ramo, que supone un quebrantamiento de la orden de alejamiento total, unos 2 años en la cárcel. Bueno, no está Le mal, ha salido no está caro mal. el ramo. Le ha salido caro, sí. Pedro, gracias. Hoy lo vamos a dejar aquí. Es un tema que imagino que volveremos a tocar en otra ocasión porque siempre interesa a quienes nos ven, a quienes nos siguen. Gracias, Pedro. Gracias a ti por venir. Muchas gracias a ti a Información TV. Muy bien, pues por hoy les dejamos, pero la próxima semana, en 2 semanas exactamente, la próxima semana tendremos a Pedro Beltrán en Alicante Hoy, como solemos hacer todos los meses, y la siguiente, dentro de 15 días exactamente, volveremos aquí a su despacho para continuar pues hablando de temas jurídicos que a ustedes sabemos que siempre les interesan. Gracias.